Hola, bienvenido a este concierto de piano educativo que hemos organizado junto a la Fundación Pianos para Chile. Mi nombre es Tomás Quevedo, soy un pianista chileno radicado en Polonia y hoy día voy a compartir con ustedes algunas grabaciones mías del repertorio para piano. Y la idea es contar de una manera sencilla y básica algunos elementos importantes para disfrutar un poco más la música, para entenderla eh, un poco más allá de la mera experiencia sensorial, sabiendo un poco más acerca de los compositores y acerca de la obra. Eh, bueno, este concierto es en el marco de una beca que yo obtuve de los fondos de cultura del Ministerio de Cultura y a manera de retribución por esta beca que me gané es que estoy realizando este concierto. Entonces, agradecer a la Fundación Penas para Chile que me ha ayudado con la organización, agradecer a Alexandro Jusacos y, y comencemos nomás. Bueno, la primera obra es el Preludio y Fuga en Do sostenido mayor del primer tomo del Clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Bach es un compositor del periodo barroco, nació en 1685 y falleció en 1750. Eh, en el concierto de hoy la idea es presentar cuatro estilos, los cuatro estilos tal vez que más se escuchan en los conciertos de música clásica: el estilo barroco, el estilo clásico, el estilo romántico y el estilo moderno. Y esta obra de Bach es de una duración corta y la componen dos partes, el preludio y la fuga. El preludio en general es una obra eh, que especialmente durante el periodo barroco cumplía la función de preparación, de introducir una pieza de mayor complejidad. Eh, Bach escribió esta gran obra que se llama El clave bien temperado, la cual consta de preludios y fuga. Son 48 en total, son 24 cada tomo, cada libro. Y eh, el, el objetivo que Bach tuvo al realizar esta extensa obra, por un lado, es explorar esto, a lo que él llamó lo bien temperado, la temperación igual, que es una manera de afinar el clave, el piano, que es la que se ocupa hoy en día, de tal manera que con esa misma afinación de las cuerdas se puedan usar distintas tonalidades. La tonalidad es aquello que nos permite, digamos, cantar una misma melodía que siga siendo la melodía que nosotros podamos reconocer en distintas alturas, digamos. La manera más fácil de entenderla es cuando uno escucha a un cantante que canta una melodía, digamos, que puede ser muy alto y que la voz de uno no la puede imitar. Entonces, para cantar la misma canción, uno tiene que cantarla en otra tonalidad, suena distinto. Eso pasa, por ejemplo, mucho cuando cantantes ya tienen un poco más de edad y la canción que cantaban hace 20 años ya no la pueden cantar en el mismo tono, en la misma tonalidad, y tienen que bajarlo un poco para lograr cantar la misma canción.
Entonces a eso se refiere el clave bien temperado. Con esto el piano, sin necesidad de afinarlo, cambiar la afinación de las cuerdas, puede ejecutar todas estas tonalidades. Entonces, los 24 preludios y fugas de cada libro, cada uno está en una tonalidad distinta. Las tonalidades mayores y las tonalidades menores. Esto es difícil de identificar cuando se dice de manera más sencilla que las tonalidades menores cuando la canción es triste, digamos, y la tonalidad mayor es cuando es alegre. Eh, Son dos modos de la música tradicional clásica. Entonces, este preludio y fuga es en do sostenido mayor. El do sostenido mayor significa la tonalidad en la que está, ¿cierto? Eh, mm, Además mencionar que esta forma del preludio y fuga, que es una forma que se utilizó bastante, que se utiliza, eh, básicamente consta de dos piezas, ¿cierto? Unidas, a veces eh, no, unidas, digamos, básicamente se ejecuta la una después de la otra siempre, si es que está indicada de esta manera, preludio y fuga. Y consta del preludio, que es una pieza que introduce algo, por definición, que está antes de, por definición. Y la fuga, que es una forma musical muy recurrente en el barroco, que después tuvo también resurgimiento y tiene resurgimiento durante la historia de la música, que es una forma donde aparece un tema que es de corta duración y luego entran otras voces con el mismo tema. Eso es lo esencial, digamos. Entonces es una forma polifónica de distintas voces, y es una forma además imitativa, porque la gracia es que el tema permanezca, o sea, por lo menos cuando se introduce, tiene que ser exactamente el mismo, con las mismas características de ritmo, de altura. Eh, Además vamos a poder observar con este concierto las distintas utilizaciones del instrumento, el piano, el cual se desarrolla y, y podemos identificar que es un sonido mucho más disminuido, menos ruidoso, menos, de menor volumen, con Bach. Y de una manera consecuente, un poco la sonoridad y el volumen del instrumento a través del tiempo va subiendo. Así que eh, los invito ahora a escuchar el preludio y fuga en do sostenido mayor del primer tomo del clave bien temperado de Bach. Eh, y lo esencial es identificar ambas partes, ¿cierto? El preludio y la fuga. Y en la fuga darse cuenta de las imitaciones del mismo tema que es aquel que aparece al principio. Eh, de muy corta duración, muy corta duración, y aparece durante toda la fuga y tiene un desarrollo y obviamente un final. Así que eso, los invito ahora a escuchar este preludio y fuga.
A continuación, vamos a escuchar la sonata en mi bemol mayor de Joseph Haydn, nacido en 1732 y falleció en 1809. Eh, la sonata está dividida en tres movimientos. El primero allegro moderato, el segundo adagio y el tercero presto. Haydn es un compositor que está calificado en el estilo clásico. Eh, como mencioné, eh, posterior a Bach. Y con el avance, digamos, de el desarrollo natural de la música clásica, introdujo, entre otras cosas, esta forma sonata, que es una manera de estructurar tanto un movimiento como la sonata, como el total, lo micro y lo macro. Y además, eh, ya en esta época, en la época del clasicismo, se denomina siempre con indicaciones de tempo, como allegro, moderato, adagio y presto a las distintas piezas. ¿Qué significa esto? Que el compositor, y era una práctica que también existía en la época, en el barroco, pero eh, con el clasicismo ya es casi siempre está, y esto permanece después en la historia de la música, y que es denominar de manera más o menos definitiva un poco el carácter de la pieza, diciendo que es allegro, moderato, que tiene que ver con un poco la velocidad, el tempo que se llama, y el carácter también. Por eso tiene que ser alegro, que una indicación que es más o menos rápido, pero moderado, ¿cierto? Moderato. Eh, el alegro, este tiempo que es relativamente rápido, es casi siempre el primer movimiento de una sonata. Y el segundo movimiento es también casi siempre un movimiento lento, en este caso un adagio. Y el adagio es una indicación de tempo para música lenta, y de un carácter así. El tercer movimiento es presto, que así como correspondería en un molde de una forma sonata, es rápido. Esta forma de sonata también tiene un poco una interpretación distinta eh, por muchos compositores a lo largo de la historia de la música, pero especialmente con Beethoven, que instaura un molde donde la sonata tiene cuatro movimientos, un poco como la sinfonía más tradicional, que tenía cuatro movimientos. Eh, Esta es una sonata que ejemplifica tal vez de buena manera eh, una clásica distribución de los tempos y de la sonata en sí, ya que el primer movimiento es bastante extenso y complejo, digamos, musicalmente. Eh, y esto también es una característica de la sonata. Mm, Así como mencioné anteriormente, el término sonata es una denominación tanto de lo micro como de lo macro. ¿A qué me refiero con esto? Que un movimiento se puede decir que está en forma sonata. Eh, Esto tiene que ver, y esto ya es un poco en el detalle mismo de un movimiento, cómo se presentan las distintas ideas. En general, en la forma sonata hay dos ideas que son antagónicas, el tema A y el tema B, o grupos de temas, pero esencialmente el tema A y el tema B. Luego,
hay un desarrollo de los temas que fueron presentados anteriormente y una recapitulación al final. Eh, entonces tiene tres partes esta forma sonata y además hay algo que tiene que ver con la tonalidad y es que el primer tema tiene una tonalidad distinta al tema B. El tema A tiene una tonalidad distinta al tema B y es en la recapitulación cuando ambos temas se presentan en la misma tonalidad. Esa, digamos, es la regla. A eso uno se refiere con la forma sonata. Y también es forma sonata, digamos, esta estructura de los movimientos que hablé anteriormente. Eh, Como mencioné, también refiriéndome a la pieza de Bach, en el concierto vamos a ver cómo, en este concierto vamos a ver cómo se desarrolla este instrumento. En la época de Bach no hablábamos del piano como lo conocemos en la actualidad. Digamos, Bach no ocupó tanto el piano forte. Él ocupaba más otro tipo de instrumentos que eran menores, menores en cuanto a sonido, eran menores en cuanto a tamaño también. Eh, También ocupaba el órgano, digamos. Pero estas piezas, se dice en las piezas del preludio y fuga, eran destinadas más para el clavecín o para el clavicordio u otros instrumentos, pero básicamente para estos dos. Ahora con la sonata de Haydn ya estamos hablando del piano. ¿Cuál es la mayor diferencia entre, digamos, el clavecín, por ejemplo, y el piano forte que aparece durante la época de Bach, pero especialmente se perfecciona y se comienza a utilizar más en el clasicismo? Es la posibilidad en el instrumento de hacer distintas dinámicas, o sea, de tocar suave y fuerte. Por eso se dice piano y forte, porque piano significa suave, despacio, y forte significa fuerte. Entonces, esa es la característica principal de este instrumento en el que ya compone Haydn y también Mozart y Beethoven, que son contemporáneos, relativamente contemporáneos, pero contemporáneos, y que representan este mismo estilo clásico. Entonces el piano es algo que tiene más identificación con el periodo clásico, mucho más que con el barroco. Eh, por esta razón ya los compositores en esta época, con más detalle, escriben si es que una sección tiene que ser tocada de manera fuerte o de manera suave. Entonces en esta sonata ya se puede identificar estos contrastes más grandes de volumen y además se puede identificar la expansión de los registros del piano. Digamos de manera sencilla que con Bach tenemos un teclado que nos alcanza más o menos en esta distancia y con Haydn un poco más. Con los compositores que siguen, Chopin y Scriabin, se sigue expandiendo aún. Y también el desarrollo técnico del instrumento no solamente tiene que ver con el volumen, la capacidad de tener distintas dinámicas, pero también la capacidad del mecanismo, de la tecla, del piano, de repetir, digamos, de ejecutarla varias veces en un corto periodo. Entonces, yo creo que se escucha de manera clara que esta es música ya escrita para otro instrumento, un instrumento que tiene más capacidad, que más fuerte, pero a la vez también puede ser esencialmente que permite los contrastes, más que en las piezas anteriores. Así que eso, los invito ahora a escuchar la sonata en mi bemol mayor de Joseph Haydn.
La tercera pieza de este concierto es la polonesa en fa sostenido menor, opus 44, de Frédéric Chopin, eh, que nació en 1810 y falleció en 1849. Frédéric Chopin era un compositor polaco y compositor de distintas piezas eh, relacionadas al folclore polaco, entre ellas la polonesa, y ni siquiera tanto el folclore necesariamente, música tradicional y música también de oficial, también marchas, pero y esencialmente la polonesa, que es un género que tiene distintas variantes, una más de castillo y otra también más popular. Eh, y esto también tiene que ver con el periodo histórico que se le llama el romanticismo en general a los compositores de esta época, como Chopin, Liszt, Schumann. Y hay entre estos compositores varias veces tendencias a volver a formas musicales un poco más nacionales a veces y más pequeñas también. Y Chopin escribió muchas mazurkas, que es una danza nacional, y muchas polonesas también. También valses, que no son tradicionales de su país, pero es también una forma pequeña y de danza. Eh, Esta es una danza de ritmo ternario. Quiere decir que es como el vals, digamos, en cuanto a que el pulso está dividido en tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, Al igual que la mazurca, que también es un ritmo ternario. eh, y que tiene en el caso de la polonesa, el acento en la primera negra del compás es muy importante. Ahora, entre las polonesas que Chopin escribió, la polonesa Opus 44, que es la que a continuación eh, vamos a escuchar, tiene un lugar especial ya que incorpora algo que es un poco novedoso, que es mm, esta, este, digamos, otro género aparece entre medio de la polonesa, que podría decirse que es una mazurca, pero lo esencial es que no es tan rígida esta forma. Algunos historiadores han sugerido que eh, en los borradores para Chopin esta iba a ser la polonesa fantasía, fantasía en cuanto a que no se pega tanto al molde estricto de esta danza. Sin embargo, la polonesa fantasía es otra pieza posterior. Esta no tiene esa denominación distinta, porque tampoco es, eh, no difiere tampoco tanto de otra forma como lo es esta polonesa fantasía que finalmente compone. Sin embargo, es un poco un acercamiento a esta idea que él tenía. Eh, a veces se le llama también la polonesa trágica, ya que tal vez más que el resto de las polonesas de Chopin, tiene un carácter muy eh, guerrero, muy fuerte, digamos. La música está escrito, no tiene una denominación, digamos, al inicio de que sea trágica, que sea demasiado fuerte, que sea demasiado impetuosa. De hecho, al principio no está escrito eso, pero se entiende por la música, por las indicaciones de dinámica, el carácter un poco reminiscente
a guerras, a una lucha, digamos, que es también la situación que su país vivió durante su vida. Eh, Además, Chopin, después de cierta edad, alrededor de los 19-20 años, deja Polonia para no volver. Y durante ese tiempo se producen distintas situaciones políticas muy terribles para los polacos. Y por esta razón, Chopin siempre, siempre mantuvo viva esta, estas situaciones en su música también, a través de su música. Eh, sí, básicamente son tres las secciones de esta polonesa. La primera es la sección principal, que, que cuenta también con una introducción, lo que es tradicional para las polonesas de Chopin. Eh, y luego de otra sección entre medio, un poco. Luego de una segunda sección aparece esta mazurca que tiene un carácter totalmente opuesto totalmente a las dos precedentes. Un carácter, está en la tonalidad mayor, como conversamos previamente, en cuanto a que está en la tonalidad menor, que banalmente se le relaciona con lo triste, y la tonalidad mayor que le relaciona con lo alegre. Entonces esta tercera parte está en la tonalidad mayor. Eh, y luego vuelve y tiene en los últimos compases, la última sección, eh, un- una coda que se llama en la música, que un cierre de la obra. Así que los invito a escuchar la polonesa en fa sostenido menor, opus 44 de Frédéric Chopin.
Con Chopin escuchamos ya un tratamiento del instrumento, del piano, mucho más virtuoso, más desarrollado, con mayor volumen, eh, siempre en una tendencia de sacar el mayor provecho posible de la idiosincrasia, llamémoslo, del piano. En oposición, digo esto, a otros compositores que desarrollaron el instrumento en una dirección un poco más sinfónica, como lo fue Liszt, contemporáneo de Chopin. Mm, y en la pieza que vamos a escuchar ahora para cerrar, que es la Fantasía en Si menor, opus 28 de Alexander Scriabin, creo que se pueden ver ambas tendencias, tanto la sinfónica como la, digamos, más pianística. La sinfónica se caracteriza por la imitación de, de los sonidos que están presentes en la orquesta, distintos timbres de distintos instrumentos, incluso los sonidos de la percusión, entre otros, y el sonido de los tutti. Tutis se llama cuando toda la orquesta toca junta. Entonces, en compositores como Liszt, esto se aprecia de manera inmediata. Y yo diría, por ejemplo, que en esta pieza, la fantasía en si menor de Scriabin, se aprecia también al principio también un pensamiento muy sinfónico. Eh, Uno lo siente porque están presentes distintas secciones del teclado. El registro más bajo dialoga constantemente, a veces con los registros más altos. Y Scriabin, que fue un compositor ruso que nació en 1872 y murió en 1915, escribió esta obra en el año 1900, o al menos fue publicada. Se dice que él la podría haber olvidado, ya que hay un testimonio de un conocido de Scriabin que dice que se sentó al piano en su casa y empezó a tocar esta fantasía. Y Scriabin preguntaría de otra pieza, ¿cuál es la pieza que estás tocando? Y su conocido le dijo, es tu obra, es tu fantasía. Y al parecer Scriabin habría estado, digamos, sorprendido. Y eh, el título de la obra eh, hace alusión a, a que no pertenece de manera al 100% a una forma más definida, como lo son las polonesas, la sonata, etc. La fantasía es un poco algo que varía en cuanto a otra forma musical la mayor parte de las veces. En este caso, la fantasía es casi una sonata, casi una forma sonata, un allegro de sonata, este primer movimiento de sonata que hablamos, con la segunda pieza de Haydn. ¿Por qué? Porque están estos dos temas, el A y el B, que dialogan, está después el desarrollo y está después la recapitulación, donde aparecen de nuevo estos temas y esta vez en una tonalidad común. Sin embargo, eh, esto que yo menciono, esta sonata, en el caso de la fantasía, ocurre, digamos, son los tres cuartos, digamos, de la composición total. Y el último pedazo de esta pieza, ni siquiera tres cuartos, quizás es un poco menos, es, uno podría llamarlo una coda, una finalización, pero que es bastante extensa y,
Y por esta extensión y complejidad no se le puede llamar ya que es una forma sonata, porque no, con todo eso que pasa después, ya no se pega a este molde. Scriabin compuso varias sonatas también, así que y también tenía sonatas que eran de un solo movimiento, que también es una tendencia eh, que aparece y, y que Scriabin la ocupa. Entonces podríamos decir que podría componer una sonata con solamente un movimiento. Sin embargo, este no es el caso, ya que es una fantasía porque lo que ocurre no calza con la esencia de la sonata, pero es similar. Está la sonata ahí, pero después suceden más cosas. Eh, Además, se puede identificar eh, el crecimiento del piano aún más del de la época de Chopin. Creo que se puede apreciar que el piano responde aún más en cuanto a la mecánica para producir más sonidos, y además Scriabin también lo usa buscando mucho algunos efectos que recuerdan la orquesta. Entonces hay una búsqueda constante de los compositores, no solamente de Scriabin, en este caso Scriabin, de encontrar más sonidos, más efectos, más posibilidades del instrumento. Es algo que caracteriza casi a cada compositor, la búsqueda, especialmente los más grandes genios, la búsqueda de nuevas posibilidades y la expansión de este instrumento. Es un trabajo en conjunto un poco con los fabricantes de los instrumentos y las necesidades de los compositores. Tal vez el mejor ejemplo de esto puede haber sido Beethoven, porque en el lapso, en el periodo que abarca Beethoven en la historia de la música, es precisamente aquel donde Beethoven cuando es pequeño eh, toca en clavecines, toca en distintos tipos de instrumentos y a lo largo de su vida el piano va adquiriendo mucho más protagonismo y es él a través también de su visión, de cómo él quería componer de la música que él tenía imaginaba, que exige, dice, quiero más esto otro, quiero mayor extensión, porque lo va escribiendo más notas, va escribiendo mayor sonido, va escribiendo eh, más diferenciación entre los planos, etcétera. Eh, es un, es un trabajo eh, mutuo que Beethoven ayuda a la fabricación del piano y el piano y su desarrollo aporta a Beethoven. Eh, Este es el ejemplo de este compositor Beethoven, que no lo traje a colación, pero ocurre con muchos, y en este caso con Scriabin. Eh, Así que eso, para resumir, la fantasía, los invito a que pongan atención a estos dos temas que aparecen al principio, que se presentan. eh, desde el primer segundo aparece este primer tema y luego de cierto tiempo aparece un tema con un carácter totalmente distinto, totalmente opuesto, contrastante. Y luego de que se desarrollan estas ideas, vuelven ambos. Y después de eso pasa algo más. Entonces, los invito a que puedan identificar estas cosas que ocurren y,
y para que así puedan entender y quizás disfrutar la música con mayor entendimiento de las cosas que pasan, porque la idea es que no solamente sea un entendimiento intuitivo de la música, porque no es solamente eso, especialmente la música clásica. También tiene un lado más racional, más intelectual y bueno, principalmente eso. Ojalá que disfruten la fantasía Opus 28 de Scriabin.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado este concierto. Me gustaría saludar de nuevo a la Fundación Penos para Chile, darle las gracias. Me gustaría decirles que si quieren compartir este video, por favor lo hagan. Y que ojalá que algo de lo que yo haya dicho le ayude a entender un poco más la música clásica, ya que este, esta actividad, la música clásica, es de bastante complejidad, entonces no solamente se le entiende de una manera intuitiva, sino que hay mucho conocimiento, muchas cosas, muchos detalles que ayudan a entenderlo mejor y al final a disfrutar mejor, a entender más, a maravillarse más, y que a veces no es tan fácil obtener esta información, esta formación. Así que eso.
Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.